Muchas bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado y hoy vamos a ver el capítulo 7 de nuestro libro que estamos estudiando ya por varias semanas, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vamos a ver el capítulo, uno de los capítulos trascendentales y más importantes, precisamente el referente a la resurrección de los muertos. Así que yo quiero invitarles, antes de que estudiemos la palabra, levante su mano por un momento y vamos a adorar al Señor. Padre, te bendecimos. Levante su mano y le adoramos, le adoramos, le adoramos. Te bendecimos, te exaltamos. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos el honor, Señor. Levante su mano y se lo decimos: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, mi Dios. Te ofrezco todo lo que soy es tuyo, Jesús. Aquí estoy, aleluya. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero ser. Aleluya. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Mi vida entrego a ti, mi Dios. Mi vida entrego, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, mi Dios. Para ti, Jesús, solo para ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Jesús. Para ti, mi Dios. Tu palabra dice que presentemos nuestra propia vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Aquí estamos, Padre. Te ofrezco todo lo que soy. Todo lo que soy. Aquí estoy, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero. Aleluya. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, mi Dios. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, Jesús. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Para ti, mi Dios. Para ti, Jesús. Solo para ti, mi Dios. Eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Para ti, Jesús. Solo para ti, mi Dios. Solo para ti, mi Dios. Solo para ti, Dios. Aleluya. Recibe nuestro corazón. Recibe nuestra vida como sacrificio agradable, santo, aleluya, delante de ti. Para nosotros, solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de honra, solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de nuestra adoración. Queremos ofrecerte sacrificios, mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo lo que soy, todo lo que amo, todo lo que represento,
delante de ti, mi Dios, nuestras coronas delante de ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Jesús. Para ti, Señor, solo para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria. Para ti, Jesús. Oh Señor, en esta hora queremos pedir que derrames en nosotros tu bendición, Señor. Te queremos pedir que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que cada día podamos comprender tu palabra. Que tu palabra sea siempre poderosa semilla y nuestros corazones una buena tierra fértil, donde la semilla eche raíz profunda y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Habla a nuestras vidas, Señor. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu palabra, enséñanos, aleluya, tu palabra, porque tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Demos un aplauso al Señor, aleluya. Y dice el libro de Hebreos capítulo 6 verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de mano, y hoy vamos con la resurrección de los muertos. Si usted ve, cada uno de estos rudimentos ya lo hemos venido viendo las semanas pasadas. Vimos Cristo, el fundamento de fundamentos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Vimos Jesucristo, el verdadero reposo, un complemento allí del capítulo 1, muy interesante a la luz de lo que hoy se está viviendo con el mesianismo y con las nuevas raíces hebreas, algo que ha venido a ser muy perturbador para muchos ministerios en la iglesia evangélica, y han arrastrado tras esa falsa doctrina incluso a gente que conocemos. Luego vimos el Espíritu Santo como el fundamento que dejó el Señor Jesús. Recordamos que Jesús dijo: me voy, pero les enviaré otro consolador. Así que el Espíritu Santo es el fundamento que dejó el Señor. Luego entonces empezamos a ver los fundamentos o rudimentos mencionados en el libro de Hebreo. Ya vimos entonces el arrepentimiento de obras muertas. Luego vimos de la fe en Dios. Ya eso también lo vimos poderoso. De la doctrina de bautismos. Vimos por lo menos 4 tipos de bautismo. Y en la clase pasada la imposición de manos. Y hoy nos toca hablar de un capítulo, bueno, que a mí me apasiona sobremanera, porque creo que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Sin este fundamento realmente no estaríamos hoy acá. Sin el fundamento de la resurrección, estoy totalmente seguro, si Jesucristo no hubiese resucitado, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. No existiera la fe cristiana, no existiera el cristianismo. Quizás todo lo demás que hubiese hecho Jesús hubiese quedado como algo bueno, maravilloso, heroico, de un hombre valiente que hizo cosas buenas, pero hasta allí.
nunca se hubiese levantado esa multitud de creyentes en la resurrección del Señor, que fueron capaces incluso de arriesgar su vida prácticamente por este fundamento. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Y quiero leer un pasaje que debe ser conocido por todos. Está en Primera de Corintios capítulo 15. Todo el capítulo es referente a la resurrección. Y voy a leerlo, es largo, pero es necesario que lo leamos. Dice el apóstol Pablo, dice, inspirado por el Espíritu: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, si no creéis en vano o creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, aleluya, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta Pablo, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces viene como un trabalengua, ¿no? Como si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados entonces nosotros testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y esto es tremendo, vuestra fe es vana. ¿Ven? No, el fundamento de nuestra fe es la resurrección del Señor. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hay esperanza para nadie. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros no esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo
en todo. De otro modo, una pregunta: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Palabra incorruptible, palabra inerrante del Señor, aleluya. Dice el libro: la resurrección de los muertos constituye para nosotros los cristianos no solo un fundamento de la doctrina de Cristo o un rudimento cualquiera, sino más bien constituye la base fundamental sobre la cual descansa nuestra fe. A decir del apóstol San Pablo, impresionado de las distorsiones que sobre el tema de la resurrección de los muertos había en la iglesia de los Corintios, diserta tremenda cátedra sobre el tema
en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que ya leímos, y dice al respecto en el verso 12 y 15, cito: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si Cristo no resucitó, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y en el verso 17 y 19 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fin de la cita. Si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe no valdría para nada. Y Jesús hubiese sido para la historia un buen hombre que hizo cosas bellas y buenas y poderosas y nada más. Pero lo que revoluciona al mundo y parte la historia en dos y revoluciona la forma de pensar del cristiano del primer tiempo, tanto así que estaban siempre dispuestos a dar su vida, fue la resurrección de Cristo de los muertos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 20, afirma Pablo, cito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos dicen amén? Esto es demasiado poderoso. Yo quiero que ustedes nada más recuerden la actitud de todos los discípulos a la muerte de Jesús. La actitud fue terrible, de temor, de miedo, de pavor. Y todos los discípulos se escondieron, los apóstoles se escondieron, estaban apesadumbrados, estaban tristes, estaban opacados, estaban cabizbajos, estaban sin ánimo y con muchas interrogantes en su cabeza. Es posible, solamente para que imaginemos, que si Cristo no hubiese resucitado al tercer día, luego el grupo seguramente se iba a ir disgregando, se iba a ir disolviendo poco a poco el grupo, y seguramente iban a volver al cabo de unas semanas, al cabo de unos meses, a sus antiguas labores. Iban a volver a la pesca, iban a volver frustrados, decepcionados. Y por supuesto, al morir toda esa generación, hubiesen algunos contado la historia de lo que pasó con Jesús y hubiese quedado nada más como una linda historia. Nunca se hubiese levantado la iglesia del Señor, no existiría la iglesia cristiana, nunca hubiese habido historia cristiana en este mundo, y estos 2000 años de cristianismo hubiesen sido una total incertidumbre de qué estaría pasando en este mundo. Porque el mundo tiene que saber y entender que el cristianismo es lo que sostiene este mundo. Si no hubiese habido cristianismo en estos últimos 2000 años, quizás ya no existiera el mundo. Porque los cristianos, la obra cristiana, toda la labor cristiana a través de estos 2000 años que medio sostiene la civilización humana. Impresionante. Por ejemplo, ustedes ven la Cruz Roja, ¿verdad?, que participa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y en cada guerra. ¿De dónde nace? Nace del corazón del cristianismo. Son pacifistas, ayudan. Y cada propuesta cristiana, cada ley que se hicieron en los países, distintos países, ¿de dónde tomaron para sus legislaciones? De la palabra de Dios. El cristianismo ha ayudado a que este mundo se sostenga algo moralmente. La palabra de Dios, la obra cristiana, las misiones cristianas, la obra social de la iglesia. Impresionante. O sea, el cristianismo ha sido
una luz para este mundo en estos 2000 años. Yo estoy seguro que si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese existido iglesia cristiana, con toda seguridad el mundo no fuera como es hoy. O quizás no hubiésemos llegado jamás a la revolución industrial, quizás no hubiésemos llegado a todo el adelanto tecnológico, científico de finales del siglo XX y siglo XXI, y no hubiésemos visto este mundo como lo estamos viendo, que está pervertido y corrompido, pero quien lo sostiene y lo sustenta es una iglesia. Y una iglesia que se planta en la creencia, en la vivencia de que su líder resucitó al tercer día. Lo vieron, lo palparon, lo constataron, no una persona, no dos personas, no 12 personas, sino aquí dice más de 500 personas, que por cierto, luego de su resurrección, siempre estuvieron dispuestos y muchos de ellos dieron su vida porque sabían que si su Señor resucitó, ellos también resucitarían. Digan amén, aleluya. Y si quiere darle un aplauso al Señor, déselo allí. Los testimonios de la resurrección son numerosos y concordantes. Las primeras fueron las mujeres, María Magdalena, los discípulos luego, Pedro y Juan, que llegan al sepulcro, luego Santiago, luego Tomás, luego los guardias que custodiaban la tumba, los ancianos, los discípulos que iban camino a Emaús, los 500 hermanos mencionados en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, los 11 apóstoles, Saulo de Tarso. La fe de sus seguidores fue tal que estaban dispuestos a morir por su Señor resucitado. El sepulcro quedó vacío. Todo el poder militar, político, económico y religioso, aunque se unieron y trataron de negar este hecho. Vamos a ver Mateo capítulo 28, verso 11 al 15, como dice. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Impresionante. ¿Quiénes estaban allí? Esa es la conspiración que yo llamo la conspiración de los 4 poderes. Estaban los ancianos, que representan al poder religioso. Estaban los soldados, que representan al poder militar. Estaban la gente que dijeron: nosotros le daremos dinero. Le daremos dinero. Estaba el poder económico. Y estaban el poder político, cuando dicen: si esto lo oyera el gobernador, que es el poder político, nosotros le pondremos a salvo. La conspiración de los 4 poderes me hace acordar del libro de Fermín Mármol León, 4 crímenes, 4 poderes, que dieron lugar en Venezuela a las películas Cangrejo 1 y Cangrejo 2, hechos de la vida real en Venezuela, donde estos poderes se confabularon para hacer estragos hasta el sol de hoy. Pero nosotros vemos que eso funcionó y operó para negar la resurrección de Jesús. Se confabuló el poder militar, el poder religioso, el poder político y el poder económico para negar la resurrección de Cristo. Y esto es lo que creen los judíos hasta hoy. Si usted habla con un judío puro que no haya creído en Cristo como su Salvador y como el Mesías, y le dice que Cristo se levantó de los muertos, dice: no vale. Vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo. Él no resucitó.
Ellos robaron el cuerpo y se lo llevaron. ¿Quién sabe dónde estará por allí ese cuerpo, esos restos? Porque ellos hasta el sol de hoy creen eso. Pero un día ellos mismos se toparán con el que resucitó de los muertos. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Aún los mismos judíos verán al resucitado, verán al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Pablo era de la tribu de Benjamín, Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Este judío de judíos, hebreo de hebreos, usted ve que tuvo que sucumbir ante la evidencia de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces fue todo imposible, aunque se confabularon todos estos poderes y se unieron y trataron de negar el hecho, fue todo imposible. Y luego todos esos poderes sucumbieron a las abrumadoras evidencias y testimonios. Por eso es que muchos de los soldados se iban convirtiendo a Cristo, porque iban sucumbiendo a las abrumadoras evidencias de la resurrección del Señor. Los políticos se iban convirtiendo. Pueden ver discursos enteros en Hechos de los Apóstoles donde los políticos le decían a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Y así después fueron persuadidos, se fueron convirtiendo. Los militares, los poderosos, había gente del poder económico que fue sucumbiendo, y el poder político, y después el imperio romano. Todo sucumbe ante la evidencia. Año 312, un emperador declara que todo el imperio romano ahora es cristiano. No lo vemos como un gran triunfo de la iglesia, pero imaginen ustedes que el imperio que mató, exterminó, persiguió cristianos, ahora es un imperio cristiano. Y hasta el día de hoy, ¿a dónde está la sede de esa religión que nació allí? En Roma. Impresionante. La sede del imperio. O sea, usted va a Roma y puede ir a hacer turismo en el Coliseo donde mataban a los cristianos. Y ahí mismo está el Vaticano. Impresionante. Cómo todo sucumbió ante la evidencia. Cuando algo es de Dios y cuando algo es verdad, mire cómo la verdad prevalece. Esto es impresionante. Todo sucumbió, aleluya, ante la verdad de la resurrección del Señor. Óigame, después de 40 días transcurridos con sus discípulos, el Señor fue glorificado en las alturas y les envió el Espíritu Santo. Y desde entonces, cuando el Espíritu Santo llega, los discípulos vinieron a ser, óigame bien, en todo lugar testigos de la resurrección de Cristo. La primera denominación que se le dio a los seguidores de Cristo fue testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a verlo en varios versículos. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Iban a escoger al sucesor de Judas. ¿Iba a ser testigo de qué? De su resurrección. Escogen a Matías. Evidentemente Matías lo vio resucitado. Fue testigo de su resurrección. Hechos de los Apóstoles 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos, aleluya. Testigos de su resurrección. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigos de la resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿De qué hablaban ellos? Hablaban de Cristo, ¿qué? Resucitado. Ni siquiera del Cristo encarnado, ni de la vida de Cristo, sino del Cristo resucitado. Hechos 4:33.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús. Hechos 5, 31 y 32. Hechos 5. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 10, 40 al 42, 40, 41 y 42. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase pueblo. Hechos de los Apóstoles 13, 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Hechos de los Apóstoles 25, 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Me hace acordar de la canción que dice: yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Hermanos, los predicadores de los comienzos, su predicación era exclusivamente sobre la resurrección del Señor. Eso era lo que tenía valor. Hoy es difícil conseguir gente predicando sobre la resurrección. Tiene que esperar que llegue el domingo de resurrección para escuchar un sermoncito por allá de la resurrección del Señor. Los discípulos, su predicación, su sermón exclusivo era la resurrección del Señor. Era lo que les dio esperanza a ellos hacia el futuro. Era lo que le alumbró a ellos la vida después de la muerte. Por eso ellos perdieron todo temor a la muerte. Por eso ellos perdieron todo temor a las amenazas. Porque ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon. Pudieron disfrutar con Jesús resucitado 40 días. En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Esquaín, se define la resurrección, cito, como el principio fundamental de los tratados de Dios hacia el hombre. Repito, se define de los tratos de Dios, se define la resurrección como el principio fundamental de los tratos de Dios hacia el hombre. Por cuanto el hombre está bajo sentencia de muerte y la muerte misma debido al pecado. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, ¿cómo dice? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 2, ¿no? Verso 2, ok. Capítulo. Fíjate, les dio vida juntamente con Cristo. Capítulo 2, verso 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 1 al 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense, hay una creencia general
de que todos los muertos serán levantados simultáneamente, todos. Sin embargo, esta idea no se halla en las Escrituras. El Señor habla de la resurrección para vida en Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ajá, todos vamos a resucitar, pero unos para una cosa y otros para otra. Unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Impresionante, hermano. Impresionante. Es el principio fundamental de los tratos de Dios hacia el hombre. El hombre estaba irremediablemente perdido. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, la única forma de ser salvo es a través de la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo, de un ser perfecto en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado. Pero la vida eterna la obtenemos, la justicia de Dios se ejecuta en la resurrección de Cristo. Por eso dice: Cristo resucitó para nuestra justificación. Y luego el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, desde que llegué al Evangelio siempre ha habido un interés por el tema de la resurrección de los muertos, porque pasó con los cristianos del primer tiempo, que llegaron a malentender cuándo volvería el Señor por segunda vez y pensaron que Cristo volvería en su tiempo. Por eso cuando escribía el apóstol Pablo dice: y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos transformados y luego seremos arrebatados. Es decir, que Pablo tenía la fe, y muchos de ellos, y la creencia de que Cristo regresaba por ese tiempo. De hecho, esa fue una de las preguntas que le hicieron a Jesús en Hechos de los Apóstoles: ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y ya Cristo le había dicho: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de su resurrección. Ahora escuche, siempre ha habido una fascinación por el tema de la resurrección de los muertos, porque hay varios tipos de resurrección. En el Antiguo Testamento nosotros conseguimos personas que resucitaron, hombres de Dios que fueron utilizados para resucitar personas. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús mismo resucitó a personas, a varias personas. Y el día que Jesús resucitó, con él resucitaron muchas personas. Y luego entonces, a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, hemos escuchado infinidad de testimonios de personas que han resucitado de los muertos. Yo recuerdo a una persona que vino de África y vino aquí al estadio. Él había estado en una cruzada de Ranjan Bunken en África, en Nigeria, y en medio de esa cruzada de multitudes, este hombre tenía 3 días de muerto entre los muertos y se levantó de los muertos. Se levantó de los muertos. Lo llevaron allí en la urna a la cruzada. Y este hombre, yo recuerdo hace muchos años cuando escuché a Benny Hinn hablar de este testimonio, y luego Benny Hinn dijo que él lo iba a llevar a este hombre a su programa y tenía el certificado de defunción en su mano. Y este mismo hombre vino aquí a Barquisimeto y testificó de su experiencia, dónde estuvo en esos 3 días y qué sucedió cuando Dios lo levantó de los muertos. Y anda por el mundo entero predicando sobre la resurrección de los muertos. Y también entonces nuestra esperanza ver cuando mueren seres queridos, cuando mueren hombres de Dios, de que Dios los levante de los muertos. Porque como tenemos esa esperanza de que cónchale, como hay esas resurrecciones, que todas son resurrecciones temporales. Porque puede ser que una persona de esta se haya levantado de los muertos, pero después volvió a fallecer. No es la resurrección definitiva.
siempre tenemos esa esperanza. Si se muere yo recuerdo cuando murió una persona de aquí de la iglesia joven en un accidente de tránsito, yo mismo oré, yo le puse la mano ahí en la morgue y yo dije, bueno, Señor, ahora levántate en el nombre de Jesús. Claro, y no se levantó, pues, no se levantó. Yo creo que si se levanta salgo corriendo de ahí, me asusto, pero uno lo hace por fe, uno lo hace por fe. Y entonces recuerdo cuando partió con el Señor un famoso apóstol de aquí de la ciudad, joven también de un infarto, y estaban esperando que resucitara. Cuando falleció también la esposa del pastor Gregory en el accidente, estaban esperando que resucitara, por supuesto. Todos queremos eso, pero a veces también eso tiene que ver mucho con nuestra ignorancia de la palabra. Quizás con nuestra querencia de que resucite, queremos que resuciten, pero también ignoramos un poco la palabra. Por eso se habla aquí del orden definitivo de la resurrección. La resurrección tiene un orden en la palabra de Dios. Entonces hay un orden y debemos conocerlo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, porque esta verdad nos da esperanza. Cuando fallezca alguien de verdad de la congregación, o alguien cristiano, un hombre, una mujer de Dios, o un familiar, conocer el orden de la resurrección nos brinda esperanza. Amén. Dice el orden de la resurrección definitiva, porque hay resurrecciones temporales. El orden de la resurrección definitiva, dejando a un lado las resurrecciones temporales, el Antiguo y Nuevo Testamento con que Dios manifestó su poder. Primera de Corintios 15, 23 dice, pero a cada uno en su debido orden. Hay un orden. Para la resurrección hay un ¿qué? Orden. Entonces vamos a esquematizarlo en ese orden. Número 1, Cristo. Ese es el primero de la resurrección. Número 2, las primicias. Esos fueron los que resucitaron con Cristo el día que Cristo resucitó. Número 3, los que son de Cristo. ¿Cuándo? Es la pregunta, porque yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, ¿verdad? Ya Cristo resucitó, ya las primicias resucitaron. Luego los que son de Cristo, estamos involucrados todos. La pregunta que debemos hacer, ¿cuándo va a ser eso? ¿Qué dice allí? En su venida. Cuando Él venga, resucitarán los muertos. Luego de esto que vendrá, el fin, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén. La resurrección entonces es en este orden. Vamos a estudiarlo rapidito. Vamos a ir leyendo lo más rápido que podamos. Número 1, Cristo. Mateo 28, 1, 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí en Mateo 28, 1-10 se narran las incidencias de la resurrección. Allí en casa le voy a pedir que usted busque Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 2 y Juan 20, 1 al 10. Es decir, que la resurrección está narrada en los 4 evangelios. Entonces, la resurrección de Cristo de los muertos en una vida corporal glorificada 3 días después de su muerte constituye junto a la cruz
la base misma del evangelio. Sin este hecho glorioso, la fe del cristiano fuera una fe totalmente vana. Sin este hecho glorioso de la resurrección, imagine que pasó todo lo anterior: su concepción sobrenatural, su nacimiento sobrenatural, su crecimiento extraordinario, su vida extraordinaria y maravillosa, tentado en todo y nunca pecó, su muerte sacrificial como lo fue. Pero si no ocurre el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe fuera totalmente vana. Es decir, no estaríamos aquí. Estamos aquí por un hecho concreto que nos brinda esperanza, en el cual descansa nuestra fe. Es la resurrección de Cristo de los muertos. Repetimos, 1 Corintios 15, 3 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el capítulo 15, verso 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Listo, hasta allí. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces, la resurrección del Mesías estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Vea lo que dice Lucas capítulo 24, verso 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ok, ve, escuche, ahí está hablando Cristo resucitado. Cristo resucitado. Y está diciendo, era necesario que se cumpliera lo que ya estaba escrito. O sea, esto no es un hecho que sucedió por suceder, sucedió porque ya estaba escrito, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense que ya cuántas veces Jesús le habló de que él iba a resucitar, pero no comprendía. Tuvo Cristo que venía a abrirles el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Ahora, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis 22, 2 al 5. Y dijo: tomad ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y supuestamente lo iba a sacrificar, pero Isaac es tipo de Cristo, ¿eh? Y entonces ya estaba anunciada: iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, O sea, también le volvió a recibir. o sea que Abraham iba a sacrificar a su hijo porque ya tenía fe en qué cosa? En la resurrección de los muertos. Él pensaba que él podía matarlo, pero ya él creía en la resurrección de los muertos, porque por eso es que lo iba a hacer. ¿Y por qué Abraham tenía esa fe? Primero, porque conocía a Dios. Segundo, porque él mismo era un muerto casi que caminaba y Dios lo había resucitado a él en muchos aspectos. ¿Ves? Pudo tener un hijo teniendo 100 años de edad, así que había conocido que para Dios nada es que
Imposible. Por eso se llama el padre de la fe. El primero que creyó en la resurrección de los muertos fue nuestro padre Abraham. Números 17, verso 1 al 11. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron vara, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Está bien hasta allí? ¿La vara de Aarón qué pasó? ¿Qué tenía que haber pasado con esa vara? Tenía que haberse secado, pero reverdeció. ¿Qué estaba simbolizando esto? La resurrección del Señor. Romanos capítulo 1, verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, pone su vida, pero resucita y ve linaje. ¿Qué más? Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Poderoso, está bien. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quiere decir que habla de que ha resucitado. Amén. Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Profeta Jonás, que estuvo ¿cuánto? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que lo de Jonás fue una sombra de lo que había de venir, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, de entre los muertos. Salmo 16, verso 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Lo escribe David, ¿verdad? Ajá. Mictán de David, perfecto. Por eso es que en el Nuevo Testamento se cita ese salmo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que David decía que no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero no fue de él, porque David murió y vio corrupción. Quiere decir que estaba profetizando acerca del Mesías. Amén. Aleluya. Aleluya. Salmo 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aleluya. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Ahí está, ¿ves? Y su sepulcro está con nosotros. O sea, hasta que David el día de hoy. David escribió que su santo no vería corrupción. No era de él. ¿Qué más dice? Pero siendo profeta y sabiendo. ¿David era qué? ¿David era profeta. qué? Profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Poderoso, hermano. Aleluya. Poderoso. El mismo Jesús advirtió a sus discípulos mucho
muchas veces sobre su resurrección. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ajá, ya Jesús hablaba de que él iba a morir e iba a resucitar. Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Juan capítulo 2, versos 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Marcos capítulo 9, verso 9 al 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Denle un aplauso al Señor, hermano, aleluya. No sé si yo me hago explicar, hermano. Jesús pasó a los discípulos hablándole de este tema mucho tiempo antes de que sucediera. Una vez que sucedió que Jesús murió, ellos creían que Jesús iba a resucitar. Lo esperaban, tenían expectativa, ¿no? Así le pasaba a uno de los pastores, ¿verdad? Que uno predica y uno cree que, no, más claro no canta un gallo. Y cuando viene a ver, la gente no comprendió. Que no. Es tremendo, porque Jesús se los hablaba y se los hablaba y se los hablaba y se los hablaba. Pero los hechos concretos demuestran que ellos no tenían expectativa. ¿A quiénes fueron a ungir las mujeres? ¿A un vivo o a un muerto? A un muerto. ¿Y qué día era? El tercer día. Ellas fueron a ungir un muerto, no un vivo. ¿Por qué los discípulos estaban apesadumbrados en una casa? ¿Porque que creían que Cristo había resucitado? No, porque no esperaban nada. Los discípulos de Emaús iban clarito que Cristo había resucitado o iban apesadumbrados. Iban apesadumbrados. Caminó Jesús con ellos resucitado y no lo conocieron. No lo reconocieron. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, y algo que Jesús lo dijo, lo decía el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, lo dice Jesús. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la resurrección para Cristo y para los creyentes? Vamos a ver, para Cristo. Primera de Corintios 1:4, anote allí, ve. Número 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es declarado hijo de Dios con poder. Primera de Corintios 1:4. Vamos a ver segunda. Si no puede con la primera, métale la segunda para ver. Primera consecuencia para Cristo. Es declarado hijo de Dios con poder. Segunda consecuencia de la resurrección para Cristo: tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Recuerda Mateo 28, donde dice: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Tercera consecuencia para Cristo: es sentado a la diestra de Dios y coronado con gloria y honra. Y cuarta consecuencia para Cristo es que está esperando el momento de su venida para establecer su reino. Podemos ver Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, el día del juicio, su venida. Entonces, es declarado hijo de Dios con poder, tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está sentado a la diestra de Dios y coronado con gloria,
y está esperando el momento de su venida para establecer su reino. La consecuencia de la resurrección de Cristo para los creyentes: número 1, hace posible nuestra salvación. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. O sea que hace la resurrección de Cristo, hace posible nuestra justificación. Número 2, Cristo intercede por nosotros y nos da plena salvación. ¿Cuál es la labor de Cristo una vez resucitado y ascendido al cielo? Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versos 23 y 25, 23, 24 y 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sacerdocio inmutable, ya él es sacerdote permanente. ¿Qué más? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para qué vive Cristo? Para interceder por sus hijos. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Poderoso. Tercera consecuencia para el creyente: la resurrección de Cristo crea una nueva humanidad de la cual el creyente viene a formar parte. Miren esto, Primera de Corintios 15, 45 al 49. Vamos a ver cómo se llama esa nueva humanidad. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual es el celestial, tales también los celestiales. Entonces, ¿cuál es el nombre de esa nueva humanidad? Levante la mano y diga: los celestiales. ¿Qué somos nosotros? Los celestiales. Trajimos la imagen del terrenal y traeremos la imagen del celestial. Y por último, al ser la primicia de los que resucitaron, es la más firme garantía de que nosotros también resucitaremos. Amén. Primera de Corintios 15, 20, 21, 22 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si hay una primicia, habrá una masa restante. ¿Ves? Y como la primicia es santa, también lo será la masa restante. La primicia del muerto fue Adán, todos mueren. La primicia del vivo, del resucitado, Jesús, todos serán vivificados. Y en Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Perfecto, listo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la consecuencia de la resurrección de Cristo para el creyente. Entonces, en el orden de la resurrección, el primer orden es Cristo. Le pregunto, ¿ya aconteció o va a acontecer? ¿Ya aconteció? Ya aconteció. Cristo resucitó. Segundo, escúcheme, vamos a ver ahora el orden de la resurrección después de Cristo de los creyentes. Primero, las primicias. Los que vamos a resucitar para vida. Porque dice Juan capítulo 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ajá, entonces vamos a ver de esos que van a resucitar para vida. Vamos a ver, porque va a haber después una resurrección para condenación. Ajá, los que vamos a resucitar para vida, que son los creyentes, porque Pablo dice Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo. Entonces las primicias son creyentes, los que son de Cristo son creyentes. Las primicias,
¿Cuándo resucitaron esas primicias? Mateo 27, 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él, resucita Cristo y después las primicias. Muchos cuerpos de santos vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces esas son las primicias. ¿Cómo lo llama Efesios capítulo 4 verso 8? Subiendo lo alto, ¿qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿Ve? llevó cautiva toda la cautividad. Esas son las primicias, ya resucitaron. Entonces la pregunta sería, ¿ya Cristo resucitó? Sí, ya las primicias resucitaron. ¿Qué está faltando? Los que son de Cristo. ¿Cuándo va a ser? Los que son de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, pero en Corintios dice que primero seremos transformados, luego seremos arrebatados. Ahora, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir al Señor en el aire. ¿Qué le parece, hermano? Ese es el día que tanto nosotros estamos esperando, el día de su venida, el día de su gloriosa venida a la tierra, donde los muertos en Cristo, todos los que han muerto y han partido con esta fe en su corazón, resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos hasta ese tiempo, seremos transformados. Para poder heredar el cielo, tenemos que tener el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado. Y luego seremos arrebatados. ¿Y cómo sucederá esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Son los que son levantados y se unirán con los que están vivos en la tierra para el momento del arrebatamiento de la iglesia, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, fíjese que la resurrección del creyente en el Antiguo Testamento, hay 3 resurrecciones que demuestran el poder de Dios que triunfa sobre la muerte. En el Antiguo Testamento hay 3 resurrecciones. Está en Primera de Reyes 17:21, el hijo de la viuda de Sarepta. En Segunda de Reyes capítulo 4 verso 34, el hijo de la tsunamita. Y en Segunda de Reyes capítulo 13 verso 21, el hombre que entra en contacto con los huesos de Eliseo. Además, hay 2 arrebatamientos en el Antiguo Testamento que demuestran que los amados del Señor pueden escapar de la muerte y sobrevivir a ella. Está en Génesis capítulo 5 verso 24, Enoc, que fue traspuesto y no vio muerte,
Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, Elías que fue arrebatado por carros de fuego. En el Nuevo Testamento, en Lucas 17, 13 al 16, Jesús, nuestro Señor, resucita al hijo de la viuda de Naín. En Lucas capítulo 8, verso 55, resucita a la hija de Jairo. En Juan capítulo 11, verso 44, resucita a Lázaro, que fue la más sorprendente porque tenía 4 días de muerto. En Mateo capítulo 27, versos 52 al 53, resucita a los santos que habían dormido. Esta resurrección sí es definitiva, porque ellos van al cielo con Jesús. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En Hechos de los Apóstoles, Pedro es usado para levantar en el capítulo 9, verso 40, a Dorcas. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 9 y 10, el apóstol Pablo es utilizado para resucitar a un muchacho llamado Eutico. Todas estas personas, óigame bien, todas estas personas que resucitaron volvieron a morir, ya que fueron resurrecciones temporales y tenían como propósito demostrar el poder de Dios sobre la vida y la muerte y su soberanía. Amén. Con la excepción de Enoc y Elías en el Antiguo Testamento, que nunca vieron muerte, y los santos que habían creído en el Nuevo Testamento de Mateo 27, 52 al 53, que Jesucristo se los llevó al cielo. Esas fueron resurrecciones definitivas. ¿Cuántos dicen amén? Según las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, verso 35, nosotros esperamos una mejor resurrección y podemos corroborar en la Biblia cómo será esa resurrección. En Primera de Corintios 15, 51 al 52 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Aleluya. Según Primera de Corintios también capítulo 15, verso 42 44, el cuerpo nuevo será incorruptible, será glorioso, será lleno de poder espiritual, además, y será de hecho el cuerpo semejante al de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, arriba en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así mismo es. Por el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué poderoso, hermano. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, aleluya. Y Primera de Corintios capítulo 15, versos 45-49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, al postrer Adán, espíritu edificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, el del cielo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Fíjense, esta resurrección será la primera gloriosa resurrección que habla Apocalipsis capítulo 20, versos 4, 5 y 6. La primera resurrección. ¿Qué dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera, la que se ejecutó, ¿verdad? Ahora fíjense, volvamos otra vez a lo que dice Pablo. ¿Cómo es el orden de la resurrección? Cada uno a su debido orden. Número 1, Cristo. Pregunto, ¿Cristo ya resucitó? Amén.
Número 2, las primicias. Las primicias ya resucitaron. Perfecto. Número 3, los que son de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Eso está por verse, eso está por cumplirse. Eso es el próximo evento profético que la tierra está esperando. La venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí están ellos tres. Luego, ¿quién más va a resucitar? Luego, ¿quién? El fin. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces ese fin es el último en el orden de la resurrección, ¿verdad? Dice que esa será una resurrección, según Juan capítulo 5 verso 29, para condenación después de los 1000 años, dice allí, ¿verdad? Después de los 1000 años. Dice luego el fin, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Vean, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ve? Unos para vida eterna y unos para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que resucitan para vida eterna? Los que resucitan en la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes resucitan para vergüenza y confusión perpetua? Los que resucitan al final, pero resucitan para ser condenados. Entonces, en las Escrituras, oiga, se enseña claramente que habrá 2 resurrecciones. 1 de los creyentes para vida eterna y 2 de los impíos para juicio y confusión eterna. La primera tiene lugar en el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, antes del comienzo del milenio. La segunda es inmediatamente después del milenio, para dar lugar al juicio final. Apocalipsis 20, verso 5 en adelante. Vamos a verlo. Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta después del milenio, ¿eh? Esta es la primera resurrección. Ajá. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Ya los demás están fritos. ¿Qué más dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Gloria a Dios. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, ¿ve? Ya es la condenación, juicio final. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Mucha gente pregunta si el diablo es malo, ¿por qué no, Dios no lo destruye? Que no sé qué más, ¿por qué no lo termina? Bueno, ahí está todo lo que le toca. Entonces Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, esto es apasionante, sencillamente apasionante. El saber que la muerte para el cristiano no existe. Ninguno de nosotros tenemos o nos merecemos la vida eterna. Todos nosotros somos pecadores, pero un día se cruzó el Señor en nuestro camino y le reconocimos y le confesamos con nuestra boca. Confesamos que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y por eso somos salvos. En la crucifixión de Jesús, al lado de él crucificaron a 2 ladrones. Esos 2 ladrones representan a toda la humanidad. Uno de los ladrones injurió a Jesús. A ese ladrón Jesús no le respondió palabra. Yo soy de los que creo que bajó su cabeza triste, viendo como un hombre a segundos, minutos
antes de morir, despreciaba la salvación, despreciaba el amor de Dios que estaba frente a él, despreciaba al Rey y al Señor de su vida y lo humillaba y se metía con él. Por eso es que siempre me gusta decir, error decir que Dios manda a nadie al infierno. No puede un Dios de amor mandar ni a un solo ser humano al infierno. Al infierno la gente se va solita, por elección, con su libre albedrío, al rechazar al Salvador, al rechazar al amor de Dios. ¿Usted cree que a Dios no le va a doler que una persona vaya a ese lugar? ¿Usted cree que Dios no sufre porque cada persona? ¿Usted sabe lo que Dios ama a cada ser humano? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Créame que un Dios de amor como el que nosotros, mire, la palabra dice en primera de Juan capítulo 4 verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor, y no puede un Dios de amor, del tamaño amor como el de Dios, lanzar ni a un solo ser humano al infierno. Al contrario, su amor hizo que enviara a su Hijo. Su amor hizo que callara en Getsemaní, cuando Jesús le decía: Señor, Padre mío, si puedes, si podemos hacer que esta copa pase, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, Él es Dios todopoderoso. Es Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que tenía todo poder para decir con una palabra: ya no vas a pasar por esto, vamos a hacerlo de otra manera. Con un chasquido de su dedo podía cambiar las cosas, pero cayó. ¿Y cayó por qué? Por amor. Y le tocó ver a su Hijo allí, sentirse solo, sentirse abandonado por el Padre. Y le tocó ver toda la maldad que le hicieron, cuando lo apresaron, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando arrancaron su barba, cuando lo desnudaron, cuando lo flagelaron, cuando pusieron esa corona de espinas sobre su cabeza, cuando lo hicieron cargar esa pesada cruz, cuando fue hasta el Gólgota y cuando dijo sus últimas 7 palabras, entre las cuales la más dolorosa de todas fue decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no pudiendo el Padre responderle, hermano querido, quiero que aprendamos a ver el gran amor de Dios por la humanidad. No puede un Dios así enviar ni a un solo ser humano al infierno. El ser humano se va al infierno por elección propia, por decisión propia. Este ladrón de la cruz, estoy seguro que a Jesús le sacó lágrimas. Si le quedaban lágrimas a Jesús, le causó tristeza, porque por su libre albedrío despreció la salvación, el amor de Dios y al Salvador. Pero el otro ladrón le dijo a este ladrón: ¿por qué le dices así a este hombre? Este hombre ningún mal ha hecho. Nosotros estamos aquí colgados justamente. Es decir, que se reconoció pecador. Y luego se dirigió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que este hombre sabía de Jesús, oyó de Jesús y creía que había un reino de Dios, y creía que el rey de ese reino era Jesús. Se recibió a Cristo como su Salvador, creía en Él. Y Jesús le dijo: a ti te digo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Y a partir de allí se cierra ese ciclo. Cuando Jesús resucita, se cierra ese ciclo del lugar de descanso donde iban los muertos que morían hasta esa resurrección.
que se llama el seno de Abraham. Todos iban al seno de Abraham. Cuando Jesús cuenta la historia de el rico y Lázaro, dice que los dos murieron y uno fue al Hades, donde estaba siendo atormentado, y alzó sus ojos y vio un lugar que llamado como el seno de Abraham. ¿Y quién estaba allí? Lázaro. Lázaro estaba allí, y de un lugar se veía al otro lugar. ¿Y qué quería el rico? Que Dios enviara a Lázaro para que mojara su lengua un poco, porque no aguantaba la sed, el tormento, las llamas. Y le dijo el padre Abraham: no pueden los que están aquí pasar para allá, y no pueden los que están allá pasar para acá. Pero cuando Jesucristo, óigame, muere, baja a ese lugar, baja a las partes más bajas de la tierra, le quita las llaves de ese lugar al que tenía el imperio de la muerte, abre el seno de Abraham, vacía el seno de Abraham y sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad. ¿Quiénes uno entiende que estaban allí? Ahí estaba David, ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob, ahí estaban los hombres y las mujeres que murieron en la esperanza, hasta Juan el Bautista, porque Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y creo que hasta el ladrón de la cruz fue a ese lugar con él, y después se echó la subidita, porque lo sacó y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Desde ese día la muerte para un creyente ya no es igual, porque ya no va al seno de Abraham. Segunda de Corintios capítulo 5 explica claramente que cuando un cristiano muere, está ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Está en la presencia misma del Señor. Y por eso es que nosotros en los velorios de nuestros hermanos nos entristecemos. ¿Cómo no nos vamos a entristecer? Pero no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Aleluya, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos hasta ese día seremos arrebatados, seremos transformados, seremos arrebatados e iremos con ellos juntamente y recibiremos al Señor en el aire y estaremos por siempre con el Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Por eso es que dice la canción de Steve Green: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones reunidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Hay un himno del Ignario que dice: pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Aleluya. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. El próximo evento profético en la agenda de Dios, escúcheme, es su segunda venida. Es el arrebatamiento de la iglesia. Es la resurrección, aleluya, de los muertos, de todos los que partieron de esta tierra con Cristo en su corazón salvo. La transformación de lo que estemos vivos. El arrebatamiento, aleluya. Y el fin de esta era que a veces se hace pesada. Porque nosotros debemos reconocer que no es sencillo lo que estamos viviendo hoy en este mundo. La sociedad se ha sodomizado. Es impresionante, estaba viendo una publicación de Laureano Márquez en el Instagram, en un aeropuerto en Lisboa, como ya ahora para entrar a los baños, como ellos son del primer mundo y se creen más que los demás, en las legislaciones de ideología de género, ahora hay 2 muñequitos, pero ya tú sabes que uno identifica el del baño de mujeres con una muchachita con una falda, ya eso no existe. Y él publicó porque le pasó que entró al baño de hembras, porque vio los 2 muñequitos
no se había fijado la diferencia, pero él entra a un baño, porque ya el muñequito que tradicionalmente tenemos aquí como falda, ya no existe en esos baños. O sea, ya están negando el género. Yo, bueno, no hizo mal en entrar, porque como uno puede decir que es hombre pero se siente mujer, ahí lo van a aprovechar mucho. Hay mucho morboso y loco va a aprovechar. ¿Y qué haces aquí? Me siento mujer. Y va a empezar a ver broma por ahí que no debe ver. ¿Y quién le va a decir que no? Violenta la ley, la broma de género. Yo soy mujer. Aleluya. Está buena, ¿no? La cosa. Y mucha mujer también va a ser vagabunda y se va a ir para la baña de hombre. ¿Qué haces tú aquí? Me siento varón. Cosa de loco, hermano. Eso nunca jamás uno pensó que iba a llegar a esta locura tan endemoniada. En Colombia tienen la primera iglesia de Satanás, iglesia luciferiana, abiertamente, la Biblia de Satanás. Ahí pasé un video están proclamando avivamiento. Es una cosa loca, hermano. Nosotros nunca, ninguna generación vio eso. Ni Gigi Ávila. Y cuando Gigi Ávila se fue, menos mal que se fue el viejito, no estaba nada de esta locura, ¿vale? En verdad que el mundo está, y esto se hace a veces pesado. Lo que sucedió la semana pasada en los Estados Unidos, dramático. Ver este muchacho de 18 años, latino, de apellido Ramos. No es Jefferson. Es un Ramos de México. Y atormentado, le hicieron bullying cuando pequeño, herido. Nadie pudo percatarse de las desviaciones de este muchacho, de su conducta y de lo que estaba planificando. Y asesina a 19 niños, hermano. Que uno ve los rostros de esos niños y uno llora y llora. Y Dios mío, ¿cómo puede un corazón hacer esto? Dios mío, ¿cómo puede una persona hacer esta maldad tan grande? Y mató a 2 docentes, y antes de ir allá a ese lugar mató a la abuela de él, le disparó. Y luego el esposo de una de las docentes murió de un infarto fulminante. Un solo muchachito de 18 años causó todo este desastre. No quiero imaginar siquiera todo el dolor que están viviendo las madres y padres y familia de estos niños y docentes que fallecieron. La docente que partió, que asesinó a este loco, y su esposo que murió en esos días de un infarto, dejaron 4 niños huérfanos. 4 niños huérfanos. Toda una tragedia. Yo estoy alegre porque hicieron algunas caricaturas con esos niños entrando al cielo. Y estoy seguro que es así, que todos están en el cielo. Y oramos para que estos padres reciban de verdad consuelo y fortaleza, porque no es fácil para ellos. ¿Cómo pueden ellos vivir sin sus hijos? Y esto manda un metamensaje a los niños en los Estados Unidos, sobre todo donde más pasa esta locura es en los Estados Unidos. Es el país donde más pasa esto. ¿Y cómo puede sentirse un niño seguro cuando sus hijos van a la escuela, ¿no? En ese país. Oramos por nuestros hermanos que están allá en los Estados Unidos y sus hijos están yendo a los colegios allá, para que Dios los cubra y los guarde siempre, cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hablo de esto, de lo cansado que estamos ya de esta situación en el mundo, de la legalización de las drogas, de la legalización del aborto, de la legalización próxima de la pedofilia. Ya se están metiendo proyectos para legalizar la pedofilia, de la ideología de género, del avance de la comunidad LGTBI y muchas letras más, porque cada vez le van a poner más letras a eso. Y ver cómo estas agendas se han impuesto, tienen un poder político, económico, que están haciendo estragos en el mundo, y cómo el mundo ha aceptado esto de una manera, todo el mundo ha aceptado esto como que relajado, y uno queda de loco, hermano, de verdad. Yo digo, bueno, Dios, menos mal que esto estaba en tu palabra. Menos mal que tú dijiste que los últimos días serían como los días de Noé, serían como los días de Lot, los días de Sodoma y Gomorra. Y el apóstol Pablo nos alertó de que los últimos días los malos hombres y los engañadores irían de mal en peor. Y Isaías nos dijo, tinieblas cubrirán la tierra. Es decir,
todo lo que la Biblia dice, la connotación profética, nosotros la estamos viendo en pleno cumplimiento y desarrollo. Nosotros estamos esperando, yo estoy esperando, yo creo que va a haber un gran despertamiento final de la iglesia. Yo lo creo. En esto coincido con muchos de los grandes hombres de Dios en este momento, que están creyendo que va a haber un avivamiento mundial. Yo lo creo. Ese avivamiento se llama la gloria postrera. Y ese avivamiento va a ser un avivamiento para salvar lo que llama la palabra, para completar el número de los gentiles. Libro de los Romanos. Completar el número de los gentiles. Y se cierra el paréntesis de esta etapa que se llama la gracia. Y entonces termine Dios el plan con Israel de 7 años y con este mundo y con este planeta. Y que este mundo conozca entonces, ya que no lo quisieron conocer como el Dios de amor, lo van a tener que conocer como el juez justo, que viene a hacer justicia. Justicia. Por eso es que la palabra dice el año agradable del Señor, paréntesis de la gracia, y el día de venganza de Dios nuestro, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así que, hermanos, Cristo no está muerto. Aleluya. La tumba está vacía. La resurrección es nuestra garantía. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, gracias por la palabra que es luz, la enseñanza, Señor. La resurrección es nuestra garantía. Aviva tu obra en medio de nosotros y constituye a cada uno de nosotros en un testigo de tu resurrección. Hazlo, mi Dios, y a ti te vamos a dar toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Hasta la próxima clase. Bendiciones.